En el vídeo de hoy vamos a ofrecer una continuación de lo anteriormente expuesto en el recurso audiovisual del que disponen en este espacio y que titulamos como introducción a la crítica a la razón literaria. La crítica a la razón literaria ya habíamos dicho que es la obra en la que se ofrece una teoría, una crítica y una dialéctica de la literatura a través de los presupuestos metodológicos del materialismo filosófico. Pues bien, retomando lo que ya dijimos, vamos a ampliar las teorías nosológicas aplicadas a lo que es el terreno de la teoría de la literatura. Para ello continuaremos con el libro El futuro de la teoría de la literatura, una superación científica y filosófica de la posmodernidad y sus límites. Insisto, vamos a continuar con lo que expusimos anteriormente y vamos a hacer una breve crítica al lector modelo o al lector ideal de Eco. Entonces, tal y como habíamos dicho, nos quedamos prácticamente en los modos, ¿no? O los modos científicos trascendentes de conocimiento literario, que a saber son 4. El descriptivismo, el teoreticismo, el adecuacionismo y el circularismo. Retomando lo que ya expusimos, dice Jesús: los modos científicos trascendentes de conocimiento literario son procedimientos ejecutivos de interpretación de los materiales literarios que permiten identificar el modus operandi de las ciencias, disciplinas y teorías de la literatura, de acuerdo con 4 modalidades fundamentales: descriptivismo, teoreticismo, adecuacionismo, circularismo. Bien, estos 4 modos científicos son trascendentes, como bien dice, ¿no?, a los materiales que constituyen y estructuran ontológicamente el campo categorial de cada ciencia. Cada uno de ellos está determinado por el modo en el que se relacionan sus procedimientos de interpretación e investigación científica, los materiales que se estudian y la forma que se estudian. Según cómo se relacionan formalmente los materiales de una ciencia, el investigador adoptará un procedimiento descriptivista, teoreticista, adecuacionista o circularista. Ya adelantamos que el materialismo filosófico trabaja con este modo circularista, en el cual tiene una labor fundamental, esencial, axial si se quiere, el intérprete o transductor según los presupuestos que toma Jesús, Maestro, en la aplicación del materialismo filosófico a lo que es el terreno literario, lo que es el terreno de la teoría de la literatura. Bien, dice Jesús: los teóricos, críticos y filósofos de la literatura han seguido siempre, en realidad sin excepciones, desde la poética de Aristóteles primero y desde las 3 críticas kantianas después, diferentes procedimientos de interpretación literaria que se basaban una y otra vez en planteamientos epistemológicos, es decir, en criterios de oposición entre sujeto y objeto, esto es, entre ser humano y obra literaria, reducida esta última con frecuencia a un fenómeno de diseño subjetivo. Es decir, el problema principal que identificamos es que se reduce el ámbito de la teoría literaria a una oposición, a un enfrentamiento entre el sujeto, es decir, entre el lector y el objeto. El objeto es el texto. ¿Cuál es el problema de esto? A nuestro juicio, el problema fundamental es que no se toma por presuntamente válida o por presupuesto válido que existe una distinción entre sujeto y objeto, como si hablásemos de una especie de dualismo a la hora de interpretar el terreno literario, cuando en realidad no se demuestran los fundamentos, las bases o los campos que están detrás del sujeto y del objeto. Es decir, no se demuestra que realmente exista una escisión entre el sujeto y el objeto, sino que sea por válida.
se da por válida que existe esa oposición. En definitiva, se trata de una especie de dualismo cartesiano, de cierto corte incluso platónico, porque esta sería al final, ¿no?, la obra, esa especie de idea, ¿no?, hacia la cual uno se dirige cuando lee, y lo que recibimos al leer, es decir, lo que recibe el sujeto, son impresiones que en ningún caso podrán ser completas. Aunque esto vamos a tratarlo con la amplitud que requiere un tema así, en lo respectivo a la lector modelo de Eco, que queda también postulado, se postula, él lo reivindica alrededor de toda su obra, en multitud de artículos, multitud de conferencias, pero en concreto, si hay un libro, si hay un ensayo, si hay un texto que a nuestro juicio es necesario tomar, sobre todo en la distancia crítica, es el de interpretación y sobreinterpretación de Umberto Eco. Podrán encontrarlo en Ascal Teoría Literaria. Entonces, vayamos por partes. Hemos dicho que existen 4 modos científicos según los presupuestos del materialismo filosófico que aplica Jesús G. No estamos cuestionándolos, sino simplemente vamos a exponerlos para posteriormente hacer un cuestionamiento y una crítica de estos modos, ¿no? Entonces hay 4 modos científicos trascendentes: el descriptivismo, el teoreticismo, el circularismo y el adecuacionismo. Bien. Vemos que el problema fundamental en la teoría de la literatura es que se toma una oposición entre sujeto y objeto. Una oposición entre sujeto y objeto que además vendría, a mi juicio, a estar mediada por el propio sujeto. Es decir, a partir de las aplicaciones, sobre todo que ha dado la posmodernidad, ¿no?, y en concreto, dentro del marco psicoanalítico, es decir, de las pseudociencias, ¿no?, si es que hay una pseudociencia. Dentro del marco de las pseudociencias, la oposición sujeto-objeto viene mediada, a mi juicio, a través del sujeto. Es decir, existe un sujeto en tanto yo, existe un objeto en tanto un inconsciente reprimido, y es cuestión de que el sujeto acceda a ese material, a esos recursos, expresándolos a través de una serie de métodos inductivos, los cuales sacarán a la luz ese inconsciente reprimido, ese ámbito oculto, ¿no? De hecho, Umberto Eco, esto viene es de especial interés en relación a que Umberto Eco, en interpretación y sobreinterpretación, habla en un momento dado del texto oculto, es decir, de lo que se oculta en el texto, ¿no? Como si fuese labor del sujeto, es decir, como sujeto como mediador, del objeto como posibilitante de extraer ese material, esos recursos, y objetivarlos a través de su propio pensamiento. Esto es, en definitiva, la teoría literaria actual, la teoría literaria posmoderna. No por casualidad, y me voy a adelantar, ¿no?, en el adecuacionismo, se entiende el conocimiento como una justaposición entre materia y forma, es decir, entre sujeto y objeto, es decir, entre la obra y el lector. Pero siendo el lector no solo lector en tanto sujeto, según estas teorías postmodernas, sino figurando el lector como intérprete, no como intérprete, sino como alguien que tiene que extraer de ese texto los recursos que el texto ofrece. Cierto profesor, que no voy al que no voy a hacer apelación aquí porque no procede, hablándonos de Foucault, decía algo así como que hay que abandonarse al texto. El sujeto tiene que desaparecer en el texto. Claro, si el sujeto desaparece en el texto, ¿qué es lo que queda? Bueno, pues un sujeto realmente existente no, un sujeto ideal. Es decir, de la misma manera
que el psicoanálisis extrae un inconsciente reprimido a través del propio sujeto y a través de la figura pues, del psicoanalista, a través de aplicar una serie de métodos de dudosa y cuestionable validez. De esta misma forma se obtiene algo que no es sino puro idealismo. Y eso es el lector modelo de Eco, como ahora explicaré, ¿no? En definitiva, se reduce al final el esquema, ¿no? a esta contraposición, ¿no? Como digo, entre el sujeto y objeto. Es decir, y releo, los teóricos críticos y filósofos de la literatura han seguido siempre, en realidad sin excepciones, desde la poética de Aristóteles primero y desde las tres críticas kantianas después, diferentes procedimientos de interpretación literaria que se basan una y otra vez en planteamientos epistemológicos, es decir, en criterios de oposición entre sujeto y objeto, esto es, entre ser humano y obra literaria, reducida esta última a un fenómeno de diseño objetivo. Es decir, al final lo que se consigue con estas teorías posmodernas y también, por qué no decirlo, ¿no? antropocéntricas, en el que la cultura, que yo no tengo ni puñetera idea de lo que es a día de hoy, la cultura tomaría un papel fundamental a la hora de establecer diferentes interpretaciones, en tanto que la obra literaria queda reducida al sujeto, y queda reducido a un sujeto que además, según ciertos teóricos de la literatura, es histórico, es político, que es verdad, que lo es, pero reducen el marco operatorio de su interpretación, de su esquema, de su crítica, de su teoría literaria, a unas condiciones sociopolíticas y que no son sino consecuencias, sino efectos de un género mayor que sería la cultura. Claro, esto es hablar de mito, esto es hablar de idealismo puro. Entonces, como digo en relación a las palabras de maestro, se reduce la obra literaria a un fenómeno de diseño subjetivo. Esto es lo que ha posibilitado que existan a día de hoy infinitud o cantidad de lecturas de interpretaciones de toda clase política, de toda ideología posible, en lo que respecta a las obras literarias. Claro, si uno entra en la dinámica de que una obra, pongamos una interpretación o una crítica, una teoría de la literatura que yo pueda desarrollar, una obra, si tiene un correlato, si tiene una teoría que la argumente, si esto es así y esto le confiere un estadio de validez, yo me pregunto, está muy bien que a través de una teoría, de una argumentación, se proceda a establecer una teoría válida, más o menos valiosa, pero si en ningún momento se cuestiona lo que hay detrás de, digámoslo así, de esas oposiciones, de esas dialécticas, de esa teoría, si no se cuestionan los fundamentos que constituyen el correlato, ¿no? de la teoría, estamos acabados. Caemos en un reduccionismo completamente insondable, en el cual hay dos salidas. Una de ellas es el relativismo cultural y el subjetivismo puro y absoluto e idealista, que es lo que constituye al final, ¿no? el hecho de que la obra quede disuelta en el propio lector, que al final nos lleva a escenarios tan insólitos como que ciertas personas digan que es el lector el que hace la obra y no el autor. La otra posibilidad, aparte de este relativismo, ¿no? es el nihilismo, es decir, es la negación absoluta de las categorías en las que operamos, dando por completo igual que hablemos de obra, que hablemos de autor. A nuestro juicio, esto lleva sobre todo a lecturas de corte político, porque donde no hay nada,
no hay diferencia posible. Si no hay diferencia posible, no hay diferencia entre autor y obra, y si no hay diferencia entre autor y obra, pues se llega a conclusiones tan precipitadas y tan necias como la cultura de la cancelación mismamente hoy en día. Es decir, no estoy de acuerdo con un determinado sujeto, una determinada persona, por tanto no desprecio, ¿no? Por tanto desprecio su obra, desprecio su producción, desprecio su creación. Que esto además tiene el inconveniente de que, claro, son inseparables, ¿no? Sujeto y su obra. Pero en cambio establecen una distinción entre el sujeto como tal, el yo como tal, la persona, ¿no? Y la persona, es decir, el autor, no la persona, sino el autor, en tanto que figura que escribe un determinado texto, que realiza una determinada creación, una determinada obra literaria, distinguen, como digo, el sujeto, es decir, la persona, del autor. Es decir, de una persona que en el año 1927 a las 4 de la tarde comienza a escribir tal obra. Claro, esto es como hablar de círculos cuadrados, tienen exactamente la misma validez, ¿no? Es decir, el que no habla el que niega todo y no habla de nada al final, no tiene ni idea de lo que está hablando, no tiene ni idea de las categorías que utiliza, simplemente lo reduce a un esquema operatorio de o todo o nada. No hay medias tintas posibles y al final, claro, cuanto mayor es el marco de análisis, puesto que se operan en términos absolutos, en términos ideales, mayor es el margen de error. Es decir, mayor será el error. Claro, si a día de hoy hablamos de el error de la teoría de la literatura, pues tenemos que hablar necesariamente de Foucault, de Derrida y de autores como Eco, que si bien tienen aportaciones valiosas en otros campos, en el terreno de la teoría de la literatura, y en concreto Eco con su lector modelo, su lector ideal, dejan bastante que desear. No solo a nivel ya literario, sino en pos de lo que venga después. Es decir, la literatura no se agota. Las interpretaciones que se realizan de la literatura no se agotan. No se agotan porque hoy en día además ya nadie lo trata, vamos, que existen pocas personas que tengan el interés suficiente como para adentrarse en los textos literarios y ejercer una crítica sistemática, una teoría sistemática, un enfrentamiento dialéctico de posturas, ¿no? De posiciones, recurriendo a los materiales literarios. Entonces, como digo, que como no es imposible, vamos, es imposible siquiera imaginarse un escenario en el cual se agoten todas las interpretaciones posibles de un texto. Ahora bien, antes habíamos dicho que existen interpretaciones que a nuestro juicio ciertamente son aberrantes. ¿Por qué estas interpretaciones no están categorizadas como interpretaciones válidas? Bueno, porque primero que todo hemos dicho que reducen el objeto, es decir, la obra literaria al sujeto, reducen el objeto al autor. Aquí lo que se hace no es teoría literaria, entonces. Aquí lo que se hace es política. Si bien la teoría literaria, si bien la literatura puede tener ciertos componentes políticos, no se trata de hacer política. Por favor, aquellos que hagan teoría de la literatura, aquellos que hagan crítica literaria, si van a hacer política, más vale que cierren la boca y que se callen de una puñetera vez, porque a nuestro juicio la teoría literaria, la teoría de la literatura, la crítica literaria, ha ido en una decadencia radicalmente veloz. Ha ido en un descenso en picado, sin frenos. Entonces, como digo, esto es para remitir otra vez al texto, que es lo que nos interesa, aunque tampoco queremos hacer una explicación exhaustiva, porque, bueno, pues daría entonces para un vídeo. Vamos a ver, esto es en la página 15. Bueno, es que daría para no sé, vamos, me perdonarán ustedes, pero creo que son pues unas, sí, prácticamente sí, son
pues son tranquilamente pues unas 50 páginas de texto. Vale, claro, es imposible, ¿no? Bueno, solo que tengan el tiempo. Yo no tengo ni el tiempo ni las ganas de hacer un vídeo de 10 horas y dudo mucho que menos ustedes tengan el tiempo y las ganas de verme a mí la cara durante 10 horas. Entonces, volviendo a ir recentrando ya el análisis, se reduce en último término, ¿no? Dice a un fenómeno de diseño subjetivo, la obra literaria. Dice, sin embargo, el materialismo filosófico, como teoría de la literatura, impugna y rechaza todo planteamiento epistemológico, por idealista e irreal, por psicologista y científico. Ni Aristóteles ni Kant son nuestros colegas. Esto hay gente que no se lo mete a día de hoy en la cabeza. Es decir, hay gente que cree que tiene una deuda de carácter intelectual, que me parece otra palabra del todo capciosa, del todo tramposa vamos, me parece una palabra incluso usurera, ¿no? Porque la gente la tira después a su gusto, la utiliza y la retribuye como le da la gana, ¿no? Entonces, como digo, esta figura del intelectual. Pero como digo, hay gente que tiene una deuda intelectual o que al final no es más que una deuda de carácter sensible, es decir, una deuda cursi, una deuda sensible, sensitiva, es decir, sensacional, en tanto que remite a las sensaciones que una persona, un determinado un determinado individuo particular, pues tiene acerca de un autor. Es decir, la gente que lea Heidegger, la gente que lea Kant, la gente que en general, la gente que lea Foucault, la gente que lea Deleuze, la gente que lea a Lacan, es gente que cree o endiosa a un individuo haciendo de él un personaje. Es decir, no hablan de él tanto como autores, es decir, en autores con los que podemos tener discrepancias y concordancias, pero siempre a través de un análisis y una vista crítica. No se realiza esto, sino que por contrario se subleva el autor a personaje, es decir, a Heidegger como el filósofo de la metafísica y paridas de estas, ¿no? Que además dan para una cantidad de seminarios, bueno, bueno, vamos a callarnos, ¿no? Mejor. Como digo, el materialismo filosófico no apela, ¿no?, a estos criterios epistemológicos, que bueno, es también discutible el término epistemológico, ¿no? Sí es cierto que hablar de conocimiento en abstracto pues no resuelve nada, habrá que hablar de una serie de conocimientos, pero bueno. Bien. Bueno, vamos a seguir, ¿no? En definitiva, que ni Aristóteles, ni Kant, ni Heidegger, ni Kant, ni Deleuze, ni Lacan, ni la madre que los parió son colegas nuestros. Si no tenemos una deuda con ellos, tenemos una deuda si queremos, en tanto que escribieron algo, y ni eso. Porque alguien puede pasar toda su puñetera vida sin leer a Kant, sin leer a Aristóteles, sin leer a Platón, sin leer a Santo Tomás, sin leer a Hobbes, sin leer, no sé, sin leer lo que sea. Es más, la gente no ha leído a día de hoy en España. Bueno, hasta hace poco, hace no tanto, recuerdo que oí a una persona que decía que Ortega y Gasset eran dos individuos. Ortega y Gasset. Dos individuos. Ortega y Gasset. Claro, cuando no se lee a Ortega, cuando no se lee a Bueno, cuando no se lee a otros tantos filósofos, pues pasa lo que pasa, ¿no? Me disculparán en el corte, pero la cámara con la que cuento es bastante modesta, al igual que el ordenador, en el cual pues, se procesa la imagen y demás, ¿no? Entonces, de vez en cuando se congela la imagen por algún motivo que desconozco,
y bueno, tengo que reanudar otra vez, hacer otro vídeo, y bueno, cuando ocurra eso simplemente haré un corte, y si se congela la imagen en ese momento, si estoy diciendo algo, se pondrá el audio con un espacio en negro, un fondo negro, y luego se retomará otra vez la imagen, ¿no? Bien, hecha esta aclaración, que creo que era importante para que conozcan la situación del por qué en el anterior recurso del cual disponen en este canal, ¿no? En este espacio, porque se cortó la imagen. Bien. Dice Jesús, si lo encuentro, sí, dice Jesús lo siguiente: opta por un planteamiento noxiológico, basado no en la posición, sino en la conjugación de materia y forma. Es decir, no tiene que haber ni una sumación, es decir, ni una justaposición de materia y forma, ni tampoco tiene que haber una exclusión de las mismas, de materia y de forma. Esto se verá en el cuarto modo noxiológico de la teoría literaria, que es el circularismo. Entonces, dice, en consecuencia, estos 4 modos científicos trascendentes de conocimiento responden a 4 tipos fundamentales de teorías noxiológicas o teorías de la ciencia. Claro, aquí viene, a mi juicio, un punto crítico en la obra de Jesús, y es el hecho de: ¿se puede realmente aplicar un campo noxiológico, un campo de estudio noxiológico, como es estas formas, ¿no?, de estos modos científicos, ¿no?, trascendentes a la teoría literaria? Y el resultado, y si la respuesta es sí, el resultado que obtenemos es ciencia. Es decir, ¿cabe una ciencia de la teoría literaria? ¿Se puede hacer de la teoría literaria ciencia? Bueno, a nuestro juicio particular, no, por razones que ya expondré en otro vídeo. Sí me apetece hacerlo, que lo mismo ni me apetece. Bien. En consecuencia, digo, estos 4 modos científicos trascendentes de conocimiento responden a 4 tipos fundamentales de teorías noxiológicas o teorías de la ciencia, que se establecen a partir de la relación entre la materia y la forma. Es decir, hay una relación, hay una conjugación, pero no es que sea una sumación de materia y forma, como 2 unidades, como 2 operaciones, como 1 más 1 es igual a 2. No hay 2 caracteres, no hay 2 escenarios, no hay el 1 y el 1. No hay 2 números, no hay 2 espacios, sino que hay materia y forma. Punto. No se puede distinguir materia de forma. Sí se puede, pero en lo que es en el terreno literario, a nuestro juicio, distinguir de materia y forma reduce el esquema interpretativo a condiciones meramente formales. Que de hecho es lo que hace el teoreticismo, según el cual, bueno, pues se basa la mayor parte de los discursos artísticos de hoy en día, ¿no? Es decir, una tomadura de pelo. Y para que no lo tenga, se lo pone y que le tomen el pelo un buen rato. Dice Jesús que hay una relación, ¿no?, entre la materia y la forma de las ciencias, y que se delimitan en función del concepto de verdad científica, tal como explica Gustavo Bueno en su teoría de la ciencia, denominada teoría del cierre categorial, que aquí aplicamos a la interpretación de los materiales literarios. ¿Qué materiales literarios hay? Bueno, 4. El autor, la obra, el lector y el intérprete o transductor. Estos modos, ¿no? Estos 4 materiales literarios, el autor, la obra, el lector y el intérprete o transductor, iremos a comentarlos con posterioridad, ¿no? Y ahora me voy a centrar, ¿no?, en introducir brevemente estos 4 modos científicos trascendentes de conocimiento literario, si es que hay algo que conocer en la literatura, es decir, si es que de la literatura se puede aprender algo, porque por mi experiencia he visto a gente que
sale de la literatura igual que entra. O incluso peor. Hay gente que sí, definitivamente entra a la carrera de filosofía, de filología, que ahí concuerdo con Maestro en que a día de hoy en España gran parte de las facultades de letras son centros, vamos, son fábricas de psicópatas, literalmente. Hay gente que sale peor de lo que entró. Es decir, hay gente que entra con una lectura muy vaga del Capital de Marx, no criticando nada y asumiendo, como digo, una serie de presupuestos ideológicos de tipo político, ¿no? Y que entra así y sale estableciendo una lectura a través de Foucault y de Nietzsche. Y ya si lo pasan por el tamiz de Heidegger, bueno, entonces ya sale ahí algo impresionante con lo que chico puede dar a chica, chica puede dar a chico, chica puede dar a chica, chico puede dar a chico, una chapa descomunal. Lo que ustedes quieran. Lo que ustedes quieran. Entonces, desde esta perspectiva, la tipología que establece el materialismo filosófico es noseológica y dialéctica. Es decir, exige también enfrentamiento, ¿no? Es noseológica porque se ha dicho, pretende clasificar las teorías de la ciencia por relación a las coordenadas de materia y forma como conceptos conjugados. Es decir, no sumados, no son unas operaciones que se suman, se conjugan, no se suman. No se suman. Sumarse, es decir, no se acomodan uno encima de otro, se conjugan. Y es dialéctica porque, como se verá, no se limita a la exposición a crítica de un censo o inventario de teorías de la ciencia efectiva o posibles, sino que plantea abiertamente un sistema polémico de alternativas dentro del cual cada teoría contiene de forma potencial o explícita la expresión negativa de las demás teorías. Bueno, entonces, aquí, llegados a este punto, vamos a introducir de una vez por todas los 4 modos noseológicos aplicados al terreno de la teoría literaria. He aquí los 4 tipos de teorías noseológicas planteadas por Bueno, a las que me refiero en relación con cada uno de los materiales literarios. 1. Descriptivismo. Adelantamos que la verdad se toma como materia, es decir, como aletheia, ¿no? Ha determinado particularmente las teorías y estudios literarios que se han ocupado del autor, al considerarlo como una entidad preexistente y acrítica, a priorística dada. Es decir, al final es una materia hipostasiada de idealismo total, porque si se toma el lector como a priori, claro, ¿de qué lector estamos hablando? Estamos hablando de un lector material. ¿Y quién? ¿Qué lector? ¿Juan o Pepe? Y si es un lector formal es idealismo puro. Es decir, si hablamos de un lector a priori, reduciéndolo únicamente a la condición material, estamos prescindiendo de todas las formas posibles en las que sean los lectores. Pero si lo reducimos a un puro formalismo, prescindimos de la materia propia que hace del lector lo que es. Entonces, bueno, a priorísticamente dada, a la que se ha reducido a un objeto de descripción histórica positivista psicoanalítica, psicoanalítica, que esto les gustará a quienes sostienen que el psicoanálisis es una ciencia, sociológica, lingüística, estilística o incluso meramente formalista. Desde el descriptivismo se considera que la verdad brota de la materia independientemente de la forma, es decir, la verdad como aletheia, como descubrimiento, es decir, como algo que retiramos la forma, retiramos esa sábana que delimita de alguna forma, yo me cubro con una sábana y tiramos de esa sábana que cubre, de esa forma que cubre a eso, a ese cubrimiento, lo descubrimos y ahí está la materia, ahí está la aletheia. Claro, esto es algo ridículo, o sea, es que esto no se lo cree ni su madre, porque si se apela a esto, prescindiendo incluso de la forma, que vamos, tiene, o sea, no prescindiendo, sino de manera independiente.
de manera independiente. Estamos hablando de una especie de sustancia pura al margen de toda forma, al margen de toda condición formal, y de hecho la forma presupone la idea de límite, es decir, estamos hablando de Dios totalmente, estamos hablando de Dios. Estamos hablando de Dios, de una materia que se puede dar en todas las formas posibles, que es completa, que es ilimitada, que es infinita y que se descubre. Bueno, es que esto es lo más parecido a lo que a que alguien realice el Camino de Santiago y por efectos de un brote psicótico tenga una serie de visiones de la Virgen de Guadalupe. Se le aparezca la Virgen de Guadalupe. Esto es exactamente lo mismo. Esto es exactamente lo mismo. O sea, esto es mística en el peor de los sentidos. Y que me perdonen los místicos y a quienes, como un servidor, les interesa el campo de estudio místico. Que me perdone San Juan de la Cruz. Pero Juana Inés, perdón. La vitalidad se identifica aquí exclusivamente con la materia que resulta hipostasiada, sea la obra literaria en manos de los formalistas, sea el autor frente al positivismo histórico, sea el lector, sean según las teorías de la recepción, etc. Siguiente. Teoreticismo. Es decir, tenemos lo contrario. La verdad ya no es materia. La verdad como morfe. Esto es, para mi juicio, lo que predomina actualmente en los museos. Es decir, se da un discurso determinado, carente de todo material relevante, de toda materia, dejándolo todo a una pura forma. Una pura forma que en el fondo recuerda incluso un poco a las matrioscas rusas, es decir, una matrioska dentro de otra matrioska, dentro de otra matrioska, aparentando sensación de completitud, sensación de llenado, cuando en realidad llegamos a la última matrioska, es decir, cuando en realidad llegamos a Heidegger al final, llegamos a Foucault al final y vemos la última matrioska, la abrimos y está vacía. Es decir, es un timo, es una parida, o sea, es una payasada, pero vamos, absoluta. O sea, absoluta y en el sentido. Bueno, y es que les encantará además que sea absoluta, porque el idealismo absoluto ha calado muy bien, sobre todo en la teoría literaria. De hecho, dice Jesús, su influencia ha sido absoluta en las poéticas formales, funcionales y estructuralistas, que analizan sobre todo las formas determinadas por su valor funcional en el texto. Según el teoreticismo, la verdad procede de la forma, independientemente de la materia. La verdad como coherencia, como desarrollo lógico y formal, es decir, como correlato, como discurso. Esto yo no logro distinguirlo de la política que a día de hoy se ejerce. Es decir, como un correlato, como un discurso en el cual la materialidad, las ideas, quedan reducidas a una pura forma. Es decir, la forma amalgama, amasa y envuelve la materia, que en realidad no es nada, no hay materia, es un timo. Es exactamente un timo, en eso consiste un timo, es decir, en el plantear una estructura carente de materia, haciendo creer que hay materia, haciendo creer que, por ejemplo, hay beneficio, cuando en realidad, por poner un ejemplo de un timo económico, cuando en realidad no hay nada. Simplemente tiene un carácter retributivo en el cual se vuelve una y otra vez sobre ese mismo correlato. Y al final sí hay un beneficio, que los que salen beneficiados son los timadores. ¿Quiénes son los timadores? Vayan ustedes a un museo. Y ya. Vayan a un museo. Dice, la verdad estará pues en la forma de los materiales literarios, forma que resulta hipostasiada al ser separada de la materia que la dota de contenido empírico. Es decir, ¿de qué sirve hablar de una forma que no está dotada de ningún tipo de materia? Porque si hablamos de forma, hablamos nuevamente de límite, pero límite de algo. No puede haber un límite de la nada. O sea, eso es una pura forma, un puro formalismo que no lleva a ningún lado. Es decir, si anteriormente descubríamos esa sábana al sujeto, ahora es la sábana la que, curiosamente,
quedaría dispuesto encima del sujeto, que en realidad al levantarse se da cuenta uno de que no hay tal sujeto, no hay nada, o sea, es un timo a la inversa que el primer caso. Tenemos el tercero, para no entretenerme a hacer demasiado largo este vídeo, que es el adecuacionismo. Dice, su impacto se ha reflejado sobre todo en la estética de la recepción alemana, así como en sus antecedentes fenomenológicos. En la estética de la recepción alemana pone Jauss 1967, ¿no? En sus antecedentes fenomenológicos, Ingarden 1931 y hermenéuticos, Gadamer 1960, y en sus consecuentes postmodernos más inmediato, Barthes del 68, Eco del 79. Desde el adecuacionismo se considera que el conocimiento surge de la justaposición de la materia y la forma, la verdad como correspondencia, como encaje, que a mi juicio no cabría decir encaje en el sentido de justaposición, de encaje, porque si hablamos de encaje estamos hablando de dos planos. Hablo en el circularismo, perdón, no en el adecuacionismo. Respecto al adecuacionismo, no se elimina realmente la distinción entre materia y forma. Uno puede distinguir la materia de la forma. Ahora bien, son indisociables. Es un conjunto homogéneo. No son heterogéneos. Digo para aclarar el anterior, por si las anteriores palabras que he proferido, por si hay algún tipo de malentendido. Es decir, no es que no se pueda realizar una distinción entre materia y forma, sino que el materialismo filosófico elimina la distinción de la materia y de la forma, pero puede haber una distinción que es básicamente estructural, formal, ahora que no tiene ningún tipo de validez en el mundo. No hay forma sin materia. No hay forma sin materia. De hecho, es esto lo que dicen los materialistas, ¿no? Es más importante estar que ser. El ser, ¿eso qué es? Eso es forma. Estar presupone materia y forma. Como digo, no hay una... En este circularismo, en el cuarto, que ahora lo veremos, no hay eso que decíamos antes, ¿no? De una unión de materia y forma, sino que lo que quería decir es que ya se pueden eliminar esa distinción, pero ya está presupuesta, ya hay un conjunto. Aquí no hay dos manos, aquí hay un único conjunto indisociable, homogéneo de materia y forma. No se trata de un estadio heterogéneo, se trata de algo homogéneo, que yo puedo diferenciar en tanto establezco un análisis puramente estructuralista, formalista, pero nada más. Entonces, bueno, dice, desde el adecuacionismo se considera, volviendo al adecuacionismo, que el conocimiento surge de la justaposición de la materia y la forma, la verdad como correspondencia, como encaje. Forma y materia se hipostasían primeramente, por separado, y solo después se postula su engranaje, coordinación y adecuación. Claro, en el materialismo filosófico no hay un primer instante, sino que ya el primer instante es la propia unidad. Es la propia unidad que presupone la eliminación no presupone nada, vamos, es la eliminación de la materia y la forma. Que es lo que digo, al final es esto, ¿no? No hay un engranaje. No hay un engranaje porque un engranaje consta de el hecho de engranar algo consta de por lo menos dos piezas. Y no existe algo así como la materia y la forma, como hemos dicho. En sentido estricto. Sentido realmente existente, no hay algo que sea materia y forma, a no ser que uno crea en dioses. Entonces ya, bueno, a juicio de cada uno, que haga lo que considere oportuno. Yo, desde luego, lo tengo más o menos claro, ¿no? No, lo tengo muy claro. No lo tengo más o menos claro, lo tengo muy claro. Dice, la conexión entre materia y forma es metamérica al plantearse entre totalidades enterizadas, obra y lector, de modo que la obra literaria, y ahora viene lo importante, la obra literaria se concibe como una materia que el lector ideal o modélico, implícito o implicado, es decir, absolutamente hiperformalizado y real, interpreta en términos adecuacionistas, es decir, obra, lector. La obra y el lector quedan igualadas a lo que es la materia y la forma. La materia
la obra. Forma, el lector. Es un puro formalismo. Eso es el lector ideal de Eco. De hecho, en interpretación y sobreinterpretación, dice lo siguiente. A ver si encuentro. Estaba aquí. Dice, el acto de lectura debe ser evidentemente tener en cuenta todos estos elementos, aunque sea improbable que el único lector pueda dominarlos todos. Así, todo acto de lectura es una difícil transacción entre la competencia del lector, es decir, su conocimiento del mundo, y la clase de competencia que determinado texto postula con el fin de ser leído de modo económico. Es decir, se vuelve otra vez a una distinción a la hora de interpretar los materiales literarios, pero que tiene unas consecuencias no de tipo no seológico, sino de tipo epistemológico. Es decir, claro que se puede diferenciar entre el lector y la obra. Ahora bien, no se puede identificar la obra con la materia y el lector con la forma. Porque entonces volvemos a lo mismo. El lector modelo puede elaborar infinitud de teorías, de lecturas, porque en su forma, se va llenando de la materia que es el texto y se constituye, en tanto, esa justaposición, ese engranaje entre materia y forma. Y voilà. Claro, leemos a Ezra Pound, por ejemplo, y decimos, voilà, mi lectura de Ezra Pound se ha llenado mi lector se ha llenado, ¿no? Bueno, es que esto parece un embarazo casi, vamos. El lector se ha llenado del texto, dando lugar a un ser viviente que es el lector ideal, dando lugar a un hijo que es el lector ideal, a una cosa ahí que dicen, tildan de válida cuando en realidad no lo es. No lo es porque no puede serlo. No puede serlo, ¿no? Y dice, la forma deja de este modo de estar objetivada en la estructura de la obra literaria, que queda convertida en objeto material de examen para ubicarse en la mente o conciencia de un lector ideal, operatorio o empíricamente inexistente. Claro, ya cuando se empieza a hablar de que existe, ¿no? De que la forma de este modo deja de estar objetivada en la estructura de la obra literaria y al final pasamos a un objeto material de examen. ¿De quién? ¿De quién? Si no hay un lector, no es un lector realmente existente, sino es un lector modelo. ¿Quién? ¿Qué lector? ¿Cuál lector? ¿Y qué materialidad puede tener? ¿Qué validez empírica puede tener? Ninguna porque es ideal, porque no puede tenerla, porque es un timo, porque el engranaje entre materia y forma, en el fondo lo que hace es un puro formalismo, es decir, en el fondo se constituye un engranaje que no es válido, que no hace funcionar el reloj. No hace funcionar el reloj que realmente es un sujeto, porque no hay reloj, no existe tal. Existen las piezas, no el reloj. O sea, existe un puro formalismo, pero no existe el movimiento, la materialidad del asunto, ¿no? Bien. La estética de la recepción alemana no es sino una fuga de las formas y de los formalismos a través de la conciencia subjetiva de sujetos ideales. El estructuralismo pasa del texto al lector, de la obra al receptor, para postular desde la... Bueno, y sigue, ¿no? Para postular tiene una adecuación entre ambos, ¿no? Si tiene que dar, vamos, una adecuación. Esto parece ya... nos movemos en el nivel que dirán los anglosajones del coaching, ¿no? Del mindfulness, esto parece casi una terapia de los cuidados sociales, culturales, del sujeto excluido postmoderno. Ahí tiene un título interesante para un trabajo que seguramente será un completo timo, ¿no? Tómenlo. Cuarto, circularismo. Es la concepción que postula el materialismo filosófico. Insisto, no es que nos decantemos ahora mismo por ella, sino que la vamos a exponer y asumimos la importancia que tiene como tal. La criticaremos, apuntaremos y apuntalaremos una serie de cuestiones en su debido momento, ¿no? Y esta es la concepción que postula el materialismo filosófico como teoría en la literatura respecto a la interpretación de los materiales literarios. 4. Autor, obra, lector y intérprete o traductor. La verdad científica, que aquí está el tema, hablar de verdad científica en la literatura o conocimiento correcto brota de los contextos en los que desaparece la distinción entre materia y forma. Claro, aquí nos habla precisamente de la literatura, ¿no? De la verdad científica
literaria, pero se aplica al terreno de la teoría de la literatura. Repito, la verdad científica o conocimiento correcto brota de contextos en los que desaparece la distinción entre materia y forma, la verdad como identidad sintética. En tanto que se concibe materia y forma, en tanto que se concibe que la materia y la forma se construyen de forma mutua y simultánea. Es decir, es un conjunto homogéneo, solidaria y conjugada. Y que bajo ningún concepto pueden considerarse de forma separada, autónoma o inconexa. Es decir, no son dos principios autónomos. Es una unidad. Es una unidad homogénea, no es heterogénea. No es operatoria de manera autónoma. Más allá de un puro formalismo, no hay posibilidad de distinguir de materia y forma, ¿no? En este terreno. De forma separada, autónoma e inconexa, ni en el tiempo, descriptivismo y teoreticismo, ni en el espacio, adecuacionismo. Se evita toda hipóstasis de materia o de forma. La conexión entre materia y forma no geológicas se da en términos de conexión diamérica, es decir, entre sus partes. Claro, aquí no hay una materia y una forma total, sino entre las partes, es decir, pero más allá de que eso yo diría incluso no solo de sus partes, sino entre sus partes, sino dependiendo de las escalas en las que hablemos, ¿no? Y no es una conexión diamérica y no metamérica, es decir, entre totalidades enterizas o no estructuradas. Porque esto es exégesis bíblica, entonces. O sea, se convierte la interpretación literaria en exégesis bíblica. Y ese es el peligro, ¿no? Que, bueno, a nuestro juicio de hoy corren la teoría literaria, la crítica literaria, la interpretación de los textos literarios, que insisto, yo a diferencia de ciertos materialistas, que rehuso a tildarme de materialista, ¿no? Y por supuesto que, bueno, valoro la obra de Bueno, pero no soy buenista en ese punto. Como digo, no creo que haya que eliminar tampoco, como sostienen algunos materialistas, cierto componente místico, religioso, simbólico, estético en la interpretación literaria, pero siempre en su justa medida. Es decir, para concluir, si bien cuando uno realiza un pastel hay una serie de ingredientes principales, se pueden colocar una serie de adornos que constituyen y mejoran el pastel, no solo visual, sino sensitivamente. Sabe mejor el pastel. Se genera un saber de sabor y de conocimiento más valioso. De igual forma, no hay que quitar esa especie de pequeños adornos de añadiduras necesarias y precisas a la hora de interpretar los textos literarios, porque el hombre tampoco es reducible enteramente a una cuestión meramente material. Tampoco, y esto hablaremos en otro vídeo, si me apetece, como digo, en el que expondremos una crítica a lo que es el materialismo filosófico en el terreno de la teoría de la literatura. Bueno, son una serie de apuntes más que nada, no es tanto una crítica, sino una serie de apuntes y cuestiones que me gustaría tratar, pero insisto, el sujeto, el hombre no puede quedar reducido a un esquema que responda a cuestiones meramente empíricas y meramente materiales, porque la literatura no solo es eso. La literatura es más. La literatura va, en definitiva, en ese punto más allá del propio hombre.